Cuando levantamos la vista al cielo nocturno, lo que vemos a simple vista son apenas destellos. Estrellas, planetas, tal vez la silueta de la Vía Láctea. Pero si pudiéramos mirar más allá, con los ojos de los telescopios modernos, descubriríamos algunos de los paisajes más impresionantes y complejos del universo, las nebulosas. Las nebulosas son enormes nubes de gas y polvo interestelar. Algunas de ellas son el lugar donde nacen nuevas estrellas, mientras que otras son los restos de estrellas que han muerto. Estas estructuras pueden abarcar desde unos pocos años luz hasta cientos, y su aspecto puede ser tan delicado como una pluma flotando en el espacio, o tan caótico como una tormenta. ¿Por qué son importantes? Porque son clave para entender la vida y la muerte de las estrellas. En su interior el gas se condensa poco a poco hasta formar protoestrellas, es decir, en las nebulosas se da el primer paso en la creación de sistemas planetarios y por lo tanto del lugar donde va a surgir la vida. Nosotros los astrónomos las estudiamos usando distintos tipos de telescopios, ópticos, infrarrojos, de radio, como ALMA por ejemplo. Cada uno revela diferentes aspectos de estas nubes. El polvo, el movimiento del gas, las temperaturas y hasta las composiciones químicas. Y lo mejor es que además de ser científicamente fascinantes, muchas de estas nebulosas poseen una belleza espectacular. Con formas caprichosas, colores intensos y estructuras que parecen sacadas de una pintura surrealista, las nebulosas se han convertido en íconos de la astronomía moderna. A continuación, te invito a explorar algunas de las más asombrosas jamás observadas, desde las cercanas a nuestra galaxia hasta aquellas que brillan en galaxias vecinas. Prepárate para viajar al corazón del polvo estelar. En la constelación de Orión se encuentra una de las nebulosas oscuras más icónicas del cielo, la nebulosa Cabeza de Caballo. Esta silueta oscura que parece la figura de un caballo es en realidad una densa nube de polvo interestelar que bloquea la luz de fondo. Se trata de una región fría y opaca donde eventualmente pueden formarse nuevas estrellas. Su belleza y forma inconfundibles la han convertido en un símbolo de la astronomía moderna. Nos encontramos ante uno de los paisajes más sobrecogedores del cielo nocturno, la majestuosa nebulosa de la Laguna, también conocida como Messier 8. Esta inmensa nube de gas y polvo se ubica en la constelación de Sagitario a unos 4.000 años luz de la Tierra y se extiende por más de 100 años luz de diámetro. Gracias al poder del VLT, un telescopio de última generación en el Observatorio de Paranal en Chile, podemos apreciar esta región con una nitidez sin precedentes. En las imágenes obtenidas, el gas hidrógeno brilla con tonos rojizos, producto de la inmensa radiación ultravioleta emitida por las estrellas jóvenes que se están formando en su interior. Estas estrellas extremadamente calientes ionizan el gas a su alrededor y provocan que la nebulosa literalmente brille. En las zonas más densas de la imagen podemos observar pilares oscuros y caprichosas estructuras de polvo similares a las que vemos en la famosa nebulosa del Águila. Estas formas, moldeadas por los vientos estelares y la radiación, son verdaderas incubadoras de futuras estrellas. En el centro de la nebulosa destaca un cúmulo estelar joven llamado NGC 6530, compuesto por cientos de estrellas recién nacidas, muchas de ellas aún rodeadas por discos de gas y polvo que podrían dar lugar a sistemas planetarios. La imagen que observamos no solo es estéticamente deslumbrante, también es científicamente invaluable. Forma parte de uno de los 11 grandes sondeos públicos del cielo que lleva a cabo el Observatorio Europeo Austral. Estos proyectos recopilan enormes cantidades de datos abiertos para la comunidad científica global, permitiendo estudiar la formación estelar, la estructura de la Vía Láctea y la evolución del gas interestelar con una precisión sin precedentes. La nebulosa de la Laguna es mucho más que una nube brillante en el cielo. Es un laboratorio natural donde podemos observar cómo nace una estrella. Y gracias a telescopios como el VST, no solo podemos verla, sino también comprender sus secretos más profundos. Nos adentramos en el corazón de la Vía Láctea. Allí encontramos Lupus 3, una nube oscura situada a unos 600 años luz de la Tierra. En su interior, nuevas estrellas se están formando envueltas en gas y polvo. Algunas de ellas
ya han emergido como astros jóvenes y brillantes, iluminando su entorno. Se cree que el Sol se formó en una región similar hace más de 4.000 millones de años. Lupus 3 es una ventana al pasado de nuestro propio sistema solar. Si te está gustando todo lo que estás viendo, no dudes en suscribirte al canal para apoyar toda la producción de este contenido. A medida que nos acercamos, emerge la nebulosa de Orión, también conocida como M42, una de las regiones de formación estelar más estudiadas y espectaculares del firmamento. Situada a unos 1350 años de luz de la Tierra, esta nebulosa es visible incluso a simple vista, con un tenue resplandor en la espada de Orión, pero los telescopios modernos nos revelan un mundo completamente distinto. Gracias al poder del radiotelescopio ALMA, ubicado en el desierto de Atacama, ahora podemos explorar sus entrañas con un nivel de detalle nunca antes alcanzado. ALMA no observa la luz visible, sino las ondas milimétricas y submilimétricas que provienen del gas frío y del polvo cósmico, elementos cruciales en el proceso de formación estelar. Lo que antes parecía una nube difusa ahora se revela como un complejo entramado de filamentos rojos formados por gas molecular extremadamente frío que se agrupa bajo la fuerza de la gravedad. Estas estructuras nos muestran literalmente el esqueleto de la nebulosa. Messier 78 es una nebulosa que no brilla por sí misma, sino que refleja la luz de las estrellas jóvenes que la rodean. Está situada en la constelación de Orión a unos 1600 años luz de la Tierra. En su interior, el gas y el polvo denso esconden estrellas en proceso de formación. Es un ejemplo claro de una nebulosa reflectante donde la luz azulada se dispersa entre las partículas de polvo. M78 nos muestra el entorno dinámico donde nacen las estrellas. A 210.000 años luz de la Tierra, en la galaxia vecina llamada la Nube Menor de Magallanes, se encuentra NGC 346, la región de formación estelar más brillante de esa galaxia. Aquí, las estrellas masivas esculpen el gas circundante con su luz y energía, formando una estructura delicada que recuerda a una telaraña cósmica. Esta región abarca unos 200 años luz y se encuentra en la constelación del Tucán. NGC 346 nos muestra cómo se forman las estrellas en otras galaxias. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video, espero que te haya gustado y vamos a seguir produciendo este tipo de contenido más adelante. Hasta la próxima.